Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buen día, doctora, ¿se la escucha bien? Muy bien. El día de hoy vamos a retomar nuestra materia de inmunología, hablando ahora, en esta fecha, de una enfermedad muy importante autoinmune, ya que vimos la introducción antes de salir al receso. Vamos a hablar sobre el lupus, pero antes quiero recordarles cuáles eran las enfermedades autoinmunes o qué eran las enfermedades autoinmunes. Antes de comenzar de dar inicio, diremos que las enfermedades autoinmunes son trastornos en los que el sistema inmunitario pierde la capacidad de distinguir adecuadamente entre lo que es propio y lo que es extraño. Entonces ataca las células, ataca los tejidos u órganos del propio organismo. Dentro de las enfermedades autoinmunes existen características. Recuerdan que dijimos que participaban los linfocitos de la clase T y de la clase B, los autoanticuerpos y mediadores inflamatorios también. También dijimos que en las enfermedades autoinmunes se producía una pérdida de tolerancia inmunológica. Y cuando se pierde la tolerancia inmunológica, surgen las enfermedades autoinmunes, que pueden ser de dos tipos. Algunas son órgano-específicas, quiere decir que van a atacar a un solo órgano, y otras son sistémicas, que atacan a varios órganos a la vez. Muchas de ellas tienen evolución crónica, con periodos de actividad y de remisión. De ahí que, por ejemplo, si yo cito algunas enfermedades órgano-específicas, podría señalar al lupus eritematoso sistémico, pero no es solamente órgano específico. ¿Por qué? Porque el lupus ataca a múltiples órganos. Una que ataque a solo un órgano, la diabetes mellitus tipo 1. El principal tejido afectado es el páncreas. La tiroiditis de Hashimoto ataca a la tiroides, ese es órgano específico. La enfermedad de Graves ataca a la tiroides también. La miastenia gravis ataca a la unión neuromuscular. La esclerosis múltiple ataca al sistema nervioso central. El lupus eritematoso, como es el caso que vamos a estudiar el día de hoy, es una enfermedad que ataca multisistémica a múltiples órganos y sistemas. Por eso se le llama lupus eritematoso sistémico. La artritis, por ejemplo, ataca a las articulaciones y a otros tejidos. El síndrome de Sjögren ataca a las glándulas exócrinas, a otros órganos. Pero así vamos a ir hablando de cada una de ellas. También vamos a ver por qué se producen las enfermedades autoinmunes. Estoy recapitulando de la clase anterior para que un poco se empapen. ¿Por qué existe una predisposición genética? Sí existe. Sobre todo a determinados antígenos o alelos HLA, antígenos de histocompatibilidad. Y también porque hay alteración de la tolerancia o porque pueden haber muchas veces infecciones, otros factores ambientales, alteraciones hormonales, factores inmunológicos, etcétera, etcétera. Por eso pueden surgir estas. Porque la autoinmunidad puede producir daño mediante autoanticuerpos, mediante complejos inmunes o por linfocitos T autorreactivos. Entonces, lo que es clave para recordar es que la enfermedad autoinmune se debe a la pérdida de la tolerancia inmunológica y a la respuesta que existe contra antígenos propios y al daño que se produce en el tejido. Sin más, vamos a hablar ahora de lupus.
¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? El lupus eritematoso sistémico, conocido como LES, con las letras LES, es una enfermedad autoinmune crónica y sistémica, en la que el sistema inmunitario produce una respuesta contra los componentes propios, especialmente contra ¿quiénes? Contra los antígenos nucleares, provocando una inflamación. Por eso es que el lupus, cuando las personas que tienen lupus dicen existe un paradigma de enfermedad autoinmune. Porque el sistema inmunitario, recordemos que para que se presenten este tipo de enfermedades, estas son debidas, hemos dicho, a inmunodeficiencias que se pueden heredar o se pueden adquirir, muchas veces a reacciones alérgicas producidas por hipersensibilidad, otras a enfermedades autoinmunes, que son el 20% de la población. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Ya lo hemos dicho. Una enfermedad autoinmune puede ser de dos tipos, ¿no es cierto? Las órganos específicas, ahí está, como la enfermedad de Graves, la hepatitis autoinmune contra el hígado, la diabetes mellitus tipo 1 contra el páncreas, la cirrosis biliar primaria contra el hígado. Esas son órganos específicos. Mientras que las sistémicas, ahí tenemos a nuestro lupus, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémicas, vasculitis sistémicas, enfermedad de Behçet, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos decir también del lupus que el lupus tiene características que pueden ser plurisintomáticas, pero existen síntomas de alarma. Su diagnóstico es complejo y obviamente para tratar el lupus intervienen muchísimas personas, muchos médicos, es multidisciplinar, porque como afecta a varios órganos, esas son las características de tener que ver a veces muchos órganos vitales afectados. ¿Qué ocurre en el LES? En el lupus eritematoso sistémico se produce una alteración a la tolerancia inmunológica, se activan los linfocitos B y T autorreactivos y obviamente los linfocitos B producen autoanticuerpos. Los autoanticuerpos se van a unir a los antígenos propios y obviamente van a formar complejos autoinmunes o inmunes. Y estos complejos inmunes se van a depositar en distintos órganos, corazón, pulmones, estómago, riñones, etcétera, en el cerebro, en la piel, en el aparato gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué características va a tener el lupus? ¿Cuáles van a ser sus características más importantes? Que puede variar su forma de presentación. Su diagnóstico, les decía yo, que era muy complejo, que es una enfermedad crónica, porque cursa en brotes. El lupus es eritematoso sistémico. Hay que diferenciarlo de tan solo el lupus cutáneo. Hay uno que es sistémico porque afecta a muchos órganos y otros en los que solo afecta a la piel, es cutáneo. Nosotros vamos a referirnos al lupus eritematoso sistémico. ¿Qué creen que son los factores que pueden desencadenar la presencia de lupus? ¿A qué puede deberse? Muchas veces dicen a los rayos del sol, a los tubos fluorescentes, a los rayos ultravioletas, a los UVA, a los ultravioletas de tipo A, a los ultravioletas de tipo B,
a los ultravioletas de tipo C. Muchas personas dicen debido al estrés también, pero nosotros sabemos que tiene una predisposición genética, sobre todo de antígenos de histocompatibilidad. Es importante hablar de lupus porque en el lupus existen manifestaciones clínicas generales como la astenia, que no existen ganas para nada, la fiebre, como sintomatología general. Como sintomatología cutánea tenemos la fotosensibilidad como el lupus, lobo, por manchas en todo el cuerpo, o a específicas como el eritema en alas de mariposa. Parece que la primera fotografía que he posteado, a ver, voy a ver, se trata de Sí, justamente, miren, acá ven ustedes en esta fotografía una mancha aquí al lado. ¿Por qué se le dice alas de mariposa? Porque se asemeja a una mariposa, la mancha que se produce en la piel. Ese es la señal típica del lupus eritematoso sistémico. Es un eritema en forma de alas de mariposa. Las causas, hemos dicho, además de la incidencia de que existen, dice, cada 5 casos nuevos por 100,000 habitantes por año, también hay una prevalencia de 50 casos cada 100,000 habitantes, que afecta a 1 o a 2 personas en el mundo. Sus causas son poco conocidas, a veces la incomprensión, no sé, hay mucha gente que no comprende este tipo de enfermedades y minimizan la importancia de los síntomas. Pero sobre todo, estas enfermedades autoinmunes despiertan gran interés entre los profesionales de medicina, etcétera, etcétera, gente que está completamente actualizada. Hablaremos de las causas. Hemos dicho genéticos, sí, no hereditarios, genéticos, hormonales. En mujeres se cree que la transmisión de lupus es mayor. Entonces, una proporción de 9 mujeres por cada un hombre que tiene lupus. Otros factores ambientales, los rayos ultravioletas, que hemos visto de tipo A, B, C, otros factores ambientales, infecciones, etcétera, infecciones producidas por virus, etcétera, etcétera. Además, tenemos otros factores como son también las radiaciones, que ya lo hemos visto, y el estrés. Las principales manifestaciones de lupus. Como puede afectar prácticamente a cualquier órgano, hay manifestaciones generales, la astenia, la fiebre, cutáneas como la fotosensibilidad, específicas, piel como de lobo, y las específicas eritemas en alas de mariposa son específicas por la fotosensibilidad y las lesiones cutáneas. Muchas veces se le dice al lupus, viene del nombre de lobo, porque queda manchada la persona, ¿no? Hay manifestaciones en las articulaciones y ahí tenemos las artralgias en un 95% y las artritis. Hay manifestaciones musculares como las mialgias y las miositis. Existen también manifestaciones a nivel del riñón, a nivel de otros órganos, o sea, órganos renales, como la insuficiencia renal y la proteinuria, que son manifestaciones donde se pierde las proteínas a través de la orina. El sistema nervioso, que sus expresiones son las cefaleas, los dolores de cabeza, las convulsiones, la psicosis. Cuando se afecta el tejido cardiovascular,
el corazón, tenemos manifestaciones cardíacas con afectación valvular de válvulas, con pericarditis, con miocarditis, y las vasculares, donde tenemos trombosis, vasculitis, cuando existe síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, el SAF, que está aquí mencionado, síndrome antifosfolipídico. Existe trombosis, peligro de trombosis en una persona que tiene lupus. Y esa es una manifestación hacia los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hemos dicho que el sistema nervioso también está afectado con convulsiones, con alteraciones cognitivas y con otros trastornos como las cefaleas, las convulsiones, la psicosis, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más podemos hablar de lupus? Del diagnóstico. El diagnóstico, ¿qué hacer cuando uno sabe que tiene o presume el médico que se trata de un lupus? Hay un diagnóstico clínico de detección de anticuerpos. ¿Y cuáles son estos autoanticuerpos importantísimos? Por ejemplo, los ANA. Aquí dice ANA. Anoten, por favor, todo lo que no está. Los ANA son autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares, muy sensibles, pero poco específicos. ANA. Los anti-DNA, estos segundos, son bastante específicos y están relacionados especialmente con actividad y nefritis lúpica, los anti-DNA. También tenemos otros como los anti-RO y los anti-LA, que son muy específicos, y otros como los AAF, antifosfolipídicos. Entonces, es importantísimo el diagnóstico en base a este tipo de anticuerpos. Ahora, los médicos realizan varias pruebas y sobre todo anotan varios síntomas como criterios de lupus. Por ejemplo, los que tienen rash malar. ¿Qué quiere decir eso? Escozor en la piel. Rash discoide, como con manchas en la piel a manera de discos. Fotosensibilidad, úlceras orales, porque se pueden manifestar heridas, artritis no erosiva en 2 o más articulaciones. A veces los médicos también encuentran serositis, pleuritis, pericarditis en el corazón, trastornos renales como la proteinuria, que tiene que ser mayor a 0.5 gramos por decilitro, o mayor a 3 o más si no se cuantifica. Pueden haber también cilindros celulares llenos de eritrocitos. Los cilindros se presentan en la orina. Les decía yo, llenos de hematíes o eritrocitos, de hemoglobina, de gránulos tubulares o mixtos. También, ya saben, estamos repitiendo, los trastornos neurológicos, las convulsiones, la psicosis, y en la sangre hay trastornos hematológicos como la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia, la trombocitopenia, son importantísimos. Sobre todo la anemia, la leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia. Y en cuanto a los trastornos inmunológicos propiamente dichos, tenemos las células de lupus eritematoide o anticuerpos anti-DNA o anticuerpos anti-SM, o la LU es falsa. Y los anticuerpos y la presencia de anticuerpos antinucleares que ya los hemos visto a todos. Bien, esos son los criterios para un buen diagnóstico. Ahora, ¿cómo será el tratamiento? ¿Cómo será el tratamiento de lupus? ¿Cómo será el tratamiento de lupus eritematoso sistémico?
Habrá que observar y tratar de evitar todos los factores desencadenantes. Por eso es que tendremos que decir que el tratamiento de lupus eritematoso sistémico es individual. Quiere decir para cada tipo de persona y para cada tipo de lupus. Y al evitar los factores desencadenantes, por ejemplo, los producidos por el sol, habrá que usar todo el tiempo fotoprotección mediante filtros solares. Algunas personas tendrán que evitar el estrés, el cansancio, la mayor parte. Esos son los tratamientos de base. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque según los órganos afectados y la gravedad, los objetivos han de ser controlar la inflamación, evitar el estrés, prevenir el daño permanente, controlar el cansancio, tratar de mantener la enfermedad en remisión baja. Por ejemplo, algo que es muy importante es tener un kit, como dice aquí, de supervivencia lúpica. Por ejemplo, cuando una persona que tiene lupus va a viajar, acá está muy bonito ilustrado, diario de una mariposa. Tiene que llevar chaleco, chamarra, chaqueta, etcétera, gorro, sombrero, cremas, ungüentos, lociones para el dolor articular, protector solar todo el tiempo, pastillero para los medicamentos, para el dolor, chocolate o golosinas, es importante también, lentes, sombrilla y un labial delicado, dice. Interesante, ¿no? Me gustó esto del kit de supervivencia lúpica. Pero en realidad, el tratamiento es este. En base a la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, cloroquina o hidroxicloroquina. Se recomienda para la mayor parte de los pacientes con LES o lupus, salvo contraindicaciones. Porque estos medicamentos, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ayudan a disminuir las recaídas y pueden también reducir el riesgo de daño acumulado. Ahora, también están los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Están los corticoides, aunque últimamente existe mucha reticencia por el ES, porque los corticoides se utilizan para controlar rápidamente la inflamación. Ahí tenemos la prednisona en enfermedad leve o moderada, la metilprednisolona, muchas veces hay que usarla de manera intravenosa, sobre todo cuando hay exacerbaciones graves, cuando la crisis es muy, muy terrible, lo único que funciona es el corticoide. Y obviamente los inmunosupresores, que hoy existen tantos inmunosupresores, ¿no es cierto? Porque se procura utilizar la menor dosis, sobre todo de corticoides, posible durante el menor tiempo posible debido a sus efectos adversos, la cara de luna, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen los corticoides. Y los inmunosupresores se emplean cuando existen afectación importante de órganos o cuando los corticoides ya no son suficientes. Ya hay que echarle mano, por ejemplo, a otras drogas. El metotrexato, por ejemplo, para manifestaciones articulares. Anoten el metotrexato para manifestaciones articulares y cutáneas. Y la azatioprina también es buena en manifestaciones sistémicas. Y el micofenolato de mofetilo es bueno, sobre todo para tratar
la nefritis, el daño renal. A veces se utiliza la ciclofosfamida para la enfermedad grave, el tacrolimus. Esos son los últimos, tacrolimus. Y hay hoy en día terapias biológicas. Terapias biológicas como el belimumab. Anoten, por favor, Beli con B grande, Beli, Mu con M, U, M nuevamente, A y B. Belimumab. Esa es una terapia biológica. Sirve para inhibir la actividad de los linfocitos B. También los interferones de tipo 1 son inhibidos por el anifrolumab. A mayúscula, N minúscula, I, F, R, O, L, U, M, A, B. De beso. Anifrolumab. Estos, por ejemplo, bloquean a los receptores del interferón tipo 1. Y obviamente hay que recomendar que hay muchos factores o medidas complementarias, no solo como el botiquín, sino que pueden servir para la mejor supervivencia. Voy a mencionarles algunos, por ejemplo. La protección estricta frente a la radiación ultravioleta. No fumar, vacunación, tener todas las vacunas, control de la presión arterial, de los lípidos, el riesgo cardiovascular, el ejercicio y la alimentación adecuada, equilibrada. Hay que prevenir la osteoporosis en los casos que correspondan para mejorar la supervivencia. ¿Por qué? Porque los pacientes con lupus pueden tener una supervivencia mayor al 95%, mayor a 5 años. En el 95% de personas pueden sobrevivir más de 5 años. Pero si no se curan, también se les puede acortar la vida. Cura no existe. Tiene que estar viviendo con el lupus toda su vida. La enfermedad es persistente, a veces es importante el tratamiento, se tiene que ajustar a la reumatología también y a los efectos secundarios de los fármacos. Bien, muchachos, yo creo que hemos visto todo de esta enfermedad importante. Así vamos a ir viendo a partir de hoy, en lo que nos queda de clases, tercer parcial, las enfermedades autoinmunes que son muy interesantes. Antes voy a sacar un screenshot a las 27 personas y voy a pasarles las notas de inmunología y de microbiología de cuarto esta semana. Primero las voy a pasar en el Classroom y después las voy a subir ya sobre todo microbiología, voy a subir a la WebSys ya aumentando los 20 puntos del trabajo. Obviamente ya estoy terminando de calificar los trabajos, por eso estoy demorando para pasar. Voy a pasarles sin el trabajo y con el trabajo, las notas. También en inmunología hay algunas personas, creo que están pasando un curso de inmunología clínica básica, que me agrada que pasen. Voy a dar algunos puntos para estas personas, pero no tengo idea ni cuándo es el curso, ni cómo es nada. Pero los organizadores me van a hacer llegar para que la lista de las personas que se hubieran inscrito, para aumentar unos puntos, 10 puntos creo que voy a aumentar para inmunología. Bien. Porque las notas están bajísimas en muchos casos. En otros están bien, pero en muchos otros las notas están muy bajas.
Voy a sacar un screenshot de las 27 personas y nos vemos la siguiente clase. No les voy a dar derecho a preguntas el día de hoy porque tengo otra vez reunión de decanos a las 8 de la mañana. Así que hasta luego, muchachos.